اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los inmaculados de su familia. Las corrientes y escuelas teológicas del Islam podían ser divididos considerando su postura en cuanto a la fe y a incredulidad de las personas, su postura respecto al imamato, o si hubo una designación o no del profeta para un gobernante después de su partida. Y podían ser divididas también estos grupos según la postura que adoptaron en relación al tema del fatalismo y el libre albedrío. Al hablar del fatalismo y el libre albedrío, debemos obviamente comenzar por los primeros grupos que asumieron una postura al respecto. Entre ellos están los llamados Qadaría, al-Qadaría. ¿A quiénes se llama al-Qadaría? Bajo este nombre encontramos incluso profecías del profeta del Islam acerca de lo que ocurriría en un futuro en la comunidad islámica, donde se habla del surgimiento de los Qadaría, y en estos hadices o narraciones del profeta se incluye un reproche a tales personas. ¿Quién asumiría tal nombre entonces, existiendo ya un reproche anterior? La cuestión es que este nombre se atribuye a dos grupos en concepciones opuestas en relación al tema que estamos tratando. Tanto se le asigna a grupos que sostienen la predestinación y el fatalismo, la predestinación absoluta o el fatalismo, como también se llegó a asignar este nombre a aquellos que niegan el fatalismo. ¿Por qué esto se da de esta manera? ¿Por qué algo tan contrapuesto? Precisamente porque ningún grupo quería quedar asignado bajo este nombre, que ya había recibido una reprimenda antes de su conformación. Esto hizo que a los seguidores los que sostenían una postura u otra acusaran a su opositor ideológico de ser esos Qadaría, a quienes se referirían las tradiciones. Como sea el caso, entre esas acusaciones, calumnias, pretensiones propias y demandas y contrademandas sobre posturas, finalmente el nombre Qadaría le quedó asignado, o por lo menos como le asignan los expertos o autores de libros sobre corrientes y escuelas teológicas en el Islam, a los partidarios del libre albedrío absoluto. Esto es lo que se hizo normal y nosotros seguiremos esa misma clasificación para mantener una coherencia con la literatura al respecto. A esto podríamos llamarlos entonces, a estos Qadaría, como realmente, no como una traducción literal del término, sino como una terminología
sobre el tema que nos toca, podríamos llamarlos como los delegacionistas, aquellos que afirman que Dios delegó las acciones a los seres humanos y para que ellos forjen su propio destino en base a un libre albedrío sin que él tenga mayor intervención. Los primeros qadaríyah, entonces, serían los murji'a de quienes ya hemos hablado en la sesión anterior. Estos los murji'a seguidores de Gilán, los Gilanía. Estos son los primeros entonces qadaríyah dentro de las corrientes del Islam en lo que hace a antecedencia en el tiempo. Vemos que estos entonces creían en el irja, o sea, en delegar las acciones que uno pudiera cometer a Dios o posponer el juicio de las mismas hasta el día del juicio final. Estos eran los seguidores de Ghilan al-Dimashqi y de Ma'bad al-Jahni. Estos fueron los más preponderantes sostenedores de esta corriente. Ghilan era el que estaba en Siria y Ma'bad al-Jahni era el sabio o la persona que defendía estas creencias o estas posturas en Al-Basra, o en Basora, Irak. Esto se produce, el hecho de defender estas ideas de que el hombre tiene un libre albedrío absoluto por diferentes aleyas del Sagrado Corán, donde dice que Dios brinda la guía y el hombre, si quiere, acepta la guía, y el que quiere descree de la misma. Por lo tanto, para muchos era una cuestión simplemente de sentido común adoptar estas ideas. Pero desde que hay incluso otras aleyas del Corán también que dice que se refieren a que Dios es el que destina las cosas, es el que destina los asuntos, e incluso hadices y narraciones del profeta del Islam, donde se habla acerca del destino, de la muerte de las personas, de las enfermedades y algunos otros sucesos que estaban destinados para algunas personas y que por eso suceden, es que existía mucha confusión al respecto entre las personas, sobre todo en aquellas que se dejaban influenciar por su cultura anterior al Islam, como pasaba con los idólatras, y como pasó posteriormente con aquellos que ingresaron al Islam desde otras culturas, como lo es el judaísmo o el zoroastrianismo, o de las religiones idólatras de la India, cuando el Islam fue expandiéndose. Traían su propia concepción y al no dirigirse a las fuentes del Islam, que son el Corán, la tradición verificada o autentificada, y por supuesto la razón o el intelecto, que son las tres fuentes principales, tanto para los asuntos teológicos como para la jurisprudencia, y no referirse a aquel criterio que dispuso el profeta para todos los musulmanes de todas las corrientes, al decir: dejo entre vosotros dos grandes tesoros, uno el libro de Dios y otro mi descendencia, donde no se separarán el uno del otro hasta que vuelvan a mí en la fuente. Y de esta manera, al perder el criterio y el referente, habíamos dicho que en la introducción, en los capítulos introductorios
que uno de los factores que motivaron el surgimiento de las diferentes tendencias era perder el liderazgo. Al perder el liderazgo, un liderazgo doctrinal y no tener un mismo referente, la ignorancia y la influencia de otras culturas. En cualquier caso, a estos qadaríes de las primeras épocas, podemos decir que hay tres opciones o tres posibilidades de lo que le podemos atribuir a ellos. Hay algunos que eran llamados qadaríes y que realmente rechazaban el Jabr. Rechazaban el Jabr, o sea, rechazaban el fatalismo. Y precisamente en base a estos fue que los autores de este tema sobre corrientes y escuelas del Islam es que consideraron que abarcaba el nombre qadaría a todos los que rechazaban el fatalismo. Otra de las posturas que se vio en general en los grupos que estaban bajo esta denominación eran que alegaban o pretendían luchar o combatir a la tiranía de los omeyas, puesto que ellos al abogar por la libertad del ser humano en sus acciones, obviamente le estaban dando el mensaje de que la persona era libre para elegir a sus gobernantes y que Dios no habría impuesto ni un gobierno, y mucho menos un gobierno tirano. Con esto no solamente lograban ellos la antipatía del gobierno tiránico de los omeyas, sino que además eran perseguidos y estigmatizados. Otra de las posturas de los qadaríes entonces también es el demostrar la libertad, tanto la libertad de conciencia, la libertad de sus acciones, como la libertad social y política. Hay un tema recurrente, como estamos viendo. Hasta ahora hemos visto tres corrientes del Islam, y hay un tema recurrente en las mismas, es que las crisis políticas y el contexto político en el que se estaba desarrollando no fue ajeno a la conformación de estas escuelas. Con esto terminamos de hablar de los qadaríes y vamos a hablar entonces ahora de sus antagonistas. Recordemos que estamos ahora hablando de grupos, clasificándolos en cuanto a su postura respecto al fatalismo y al libre albedrío absoluto. Acabamos de hablar de los qadaríes partidarios del libre albedrío absoluto. Ahora vamos a hablar de sus opuestos, que son los jabríes. También en los libros de Firaq y Mazahib, de tendencias y escuelas del Islam, en lugar de jabríes, que sería algo así como partidarios del fatalismo, se los llama Jahmía, puesto que la primera persona que formuló como una idea doctrinal dentro del Islam la idea del fatalismo fue Jahm, que vivía en Jorasán, tal como ya hemos hablado al respecto. Jabr, ¿qué significa Jabr? Jabr significa fatalismo. En la terminología de la ciencia, de las tendencias y corrientes teológicas del Islam,
significa negar o rechazar que el ser humano pueda realizar acciones por su libre voluntad, sino que todas las acciones están vinculadas a la voluntad divina. Y no puede haber algo en este mundo fuera de la voluntad divina, porque si una persona hiciera sus propias acciones, significa que además de Dios hay alguien más que es creador. En este caso el ser humano estaría creando sus propias acciones. Y si las creara estando ellos dentro de la creación de Dios, sería realmente Dios mismo el que las está creando. Y decir que las crea sin la intervención de Dios sería algo así como, sería una incredulidad. Decir que las crea junto con Dios es idolatría, como que una persona está al mismo nivel de Dios. Y decir que las crea sin Dios es kufr o incredulidad, al negar el rol de Dios y a establecer una creación fuera del rango de la intervención divina. De esta manera, para tratar de mantener el tema del poder divino, de la creación divina, de manera absoluta, es que negaron que el ser humano pueda por sí mismo crear acciones, realizar acciones por una propia voluntad. Y si todo tiene que estar según la voluntad divina, y si toda creación tiene que provenir de Dios, entre ellas estarán las acciones del ser humano, aun cuando éste crea que las está realizando por propia voluntad y conciencia. Consideramos entre los grupos que sostenían el fatalismo a dos grupos principales. Uno están al-Jabri al-Jalisa. Estos son los partidarios de un fatalismo absoluto, puro, puramente fatalismo. Y están los partidarios de al-Jabriya al-Mutawassita, son los partidarios de un fatalismo mediano. Para el primer grupo, el ser humano no tiene absolutamente ningún tipo de poder sobre sus acciones, sino que todas provienen de Dios. El segundo grupo lo que hace es demostrar el poder de Dios, incluso dentro de lo que son las acciones del hombre. Y consideran que el hombre no puede de ninguna manera intervenir en las acciones de Dios, pero no niegan que el ser humano tenga una voluntad. Ya desarrollaremos más este tema de cómo una persona, a pesar de que todo sea creación de Dios, puede mantener una voluntad, cuando hablemos de los ash'aritas, que es la corriente teológica predominante dentro del sunismo, incluso hoy en día. Respecto a de cuándo se originaron los Jabriya, bueno, ya habíamos dicho que los idólatras antes del Islam ya creían y aceptaban el fatalismo, y incluso nos ha llegado hasta nuestros días mensaje del gran sabio del Islam, primo del Imam Ali ibn Abbas, compañero del profeta del Islam, considerado una de las personas más sabias por todas las corrientes del Islam, donde se dirige a Jabriyat Ahl-Sham, aquellos fatalistas de la gente de Siria. Y en esa carta queda en claro que hay muchos de los compañeros del profeta del Islam tenían estas posturas fatalistas. También encontramos otra carta, ya no de un compañero del profeta, sino ya un compañero de los compañeros del profeta, o sea, a ellos se les llama los tabi'in. Y uno de los más famosos entre ellos fue Hasan al-Basri.
Hasan al-Basri dirige también una carta que hasta hoy en día podemos leerla, podemos encontrarla, donde se dirige a Jabriyat Ahl al-Basra, a los fatalistas de la gente de la ciudad de Basora. El sabio islámico célebre, el Qadi Abdul Jabbar, cuenta que los primeros que sostuvieron la creencia en el Jabr, que sostuvo y fomentó la creencia en el Jabr, fue Muawiyah, el hijo de Abu Sufyan. Y vemos aquí como esto lo dice un sabio sunni, como lo dice el Qadi Abdul Jabbar. Y de esta manera encontramos como la iniciativa o tendencia, intención e intencionalidad política siempre estuvo detrás de la conformación de todas estas corrientes teológicas en el Islam. En los libros de corrientes y escuelas del Islam, a los primeros Jabriya o a los primeros fatalistas, como se denomina los primeros fatalistas, a los Murji'a Jabriya, a los Murji'a que eran fatalistas, a estos Murji'a de el Jorasán. Y entre todas estas personas, la única que fue célebre o reconocida fue Jahm ibn Safwan. Y es por esto que a los partidarios de estas corrientes se le dice al-Jabriya o se le dice al-Jahmiya. Analizando entonces a estos diferentes grupos de Siria, de Basora, de Jorasán, y cuáles eran sus ideas, podemos extraer los siguientes puntos en común de los Jabriya o de los Jahmiya. Primero, a creer en el concepto del irja, o sea, el concepto de que los pecados no hacen mella en la fe de las personas. Segundo, el fatalismo propiamente dicho, por lo cual tiene ese nombre, Jabriya. Ellos creían en un fatalismo y que todas las acciones del ser humano en realidad las realizaba Dios. Tercero, lo que hacían era negar los atributos divinos. Es decir, no hay atributos divinos, porque no se puede atribuir algo a Dios, porque cualquier atribución que nosotros hagamos será en base a nuestra experiencia y a nuestro conocimiento. Por lo tanto, estaríamos atribuyendo a Dios atributos como nosotros los concebimos. Por lo tanto, estaríamos atribuyéndole a Dios atributos humanos, lo cual sería un pecado. Y solamente se puede mencionar como atributo de Dios aquellos que Él mismo como Él mismo se ha calificado a sí mismo en el libro sagrado, y nada más. Creían en que el Corán fue creado, creían en Khalqul Corán. Y este tema es importante porque fue motivo de controversia en muchas ocasiones en el mundo islámico, que llevaron incluso a crisis y matanzas entre musulmanes. Cuestiones teológicas que llegaron a este punto porque fueron motivadas estas discusiones desde los aparatos gobernantes para entretener a las personas mientras ellos cometían sus actos de tiranía y saqueos. En tanto, las personas que se consideraban a sí mismas puritanas, en realidad mojigatas de la sociedad, se encontraban discutiendo estos asuntos. El asunto de si el Corán fue creado o el Corán, al ser palabra de Dios, si es eterno y siempre estuvo, lamentablemente fue un tema de discrepancias muy severas e intensas en varios periodos de
las épocas islámicas. Bueno, los Jahmía o Jabría, los partidarios del fatalismo, consideraban que el Corán había sido creado. Otra de las cosas que creía este grupo es que el mismo conocimiento divino no es eterno, sino que se va produciendo. Él va tomando conciencia, va tomando conocimiento, Dios, de los asuntos que ocurren, por lo tanto, el conocimiento se va produciendo. Cuando la mayoría de las escuelas del Islam dicen que el conocimiento de Dios es eterno. Y esto surge precisamente por el hecho de haber negado que Dios tenga atributos, entre ellos el atributo de conocimiento. Niegan que pueda llegar a verse a Dios. También fue un motivo de controversia. En general, todas las corrientes tradicionales, legítimas y respetables en el Islam niegan esto por las leyes del Sagrado Corán que dicen: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, la tudrikuhu al-absar. La tudrikuhu al-absar, no le alcanzan las miradas. Es algo en que están de acuerdo todas las escuelas del Islam. Es unánime de que no se puede ver, nadie puede ver a Dios en el mundo material. Pero hay algunas corrientes de tenor extremista que dicen que se podría ver a Dios en el más allá. Son las corrientes más extremistas y lamentablemente son de esas corrientes que han heredado su comportamiento violento estos grupos que hoy en día se dicen pertenecientes al Islam. Entonces, los Jahmía o partidarios del fatalismo negaban que se pudiera ver a Dios. También ellos sostenían que el infierno y el paraíso no eran eternos, sobre todo el infierno. Este es un tema también que será recurrente al hablar de las posturas de otras corrientes del Islam al respecto. Los Jahmía consideraban que una persona, si ingresa en el infierno, no necesariamente es para toda la eternidad. Y al sostener una cosa, también tuvieron que sostener lo opuesto. Y es que una persona que ingresa al paraíso también tampoco debería estarlo por toda la eternidad. Desde la próxima sesión vamos a analizar ya a los grupos, considerando su división por las posturas que asumen en cuanto a la legitimidad o no del califato que se produjo después del fallecimiento del profeta del Islam, y lo que creen o sostienen sobre si el profeta del Islam había designado a una persona como su albacea, califa, heredero, o no lo había hecho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.